imponible configura la valoración económica del hecho imponible. Es decir, estará constituida por el importe total de la contraprestación de las operaciones sujetas al impuesto. Hemos visto que el hecho imponible era la realización de un hecho que originaba el devengo del impuesto. La base imponible será ponerle valoración económica a este hecho imponible. Como reglas especiales podríamos decir que en las operaciones en especie, es decir, cuando en esta contraprestación no exista un montante en dinero, en euros, la base imponible estará expresada en el valor que se haya acordado en ambas partes. Cuando hablamos de autoconsumo de servicios, la base imponible será el coste de estos bienes y servicios consumidos. También, en cuanto exista vinculación entre las partes, la base imponible será su valor normal de mercado, es decir, aquel precio que hubieran estado dispuestos a pagar si no hubiera existido ningún tipo de vinculación. Finalmente, cuando hablemos de moneda extranjera, será el tipo de cambio que fije el Banco de España el día en que se produzca el devengo de la entrega de bienes o prestación de servicios. A título general, vamos a ver cuáles son aquellos elementos que se incluirán en la base imponible, como podrían ser, por ejemplo, a título de ejemplo, comisiones, envases, embalajes, portes, seguros, subvenciones al precio y tributos y gravámenes que no sean el IVA. Todos estos elementos, a título de ejemplo, cuando confeccionemos la base imponible, serán valores que deberán sumar a la base imponible o al precio de coste de la entrega de bienes o la prestación de servicios. También nos dice esa tabla que no se incluirán en ningún caso las indemnizaciones, los descuentos y bonificaciones hechos en el momento, los suplidos y las subvenciones de capital. Y a su vez, minorarán en un momento posterior, es decir, primero se hace la factura y en un momento posterior se hará un abono de esta factura cuando nos devuelvan envases y embalajes, cuando existan descuentos y bonificaciones posteriores o la devolución de ventas. Asimismo, también minorarán la base imponible cuando nosotros pidamos a Hacienda la devolución de un IVA repercutido porque nuestro cliente le hayamos instado una reclamación judicial o bien haya entrado en concurso de acreedores. A la hora de determinar la base imponible vamos a encontrarnos con tres métodos. La estimación directa, que es con carácter general, diferencia entre facturas recibidas y facturas emitidas. Nos encontraremos una estimación objetiva, comúnmente se le denomina en módulos, que se aplica a ciertos sectores o actividades que reglamentariamente se determinen por ley. De manera que el Ministerio de Economía y Hacienda cada año elabora una ley donde incorpora cuáles son aquellos sectores y actividades que deberán tributar por estimación objetiva en IVA. Y finalmente la liquidación provisional de oficio que la realiza la propia Administración Tributaria. Es decir, cuando la empresa no presente documentación, no lleve contabilidad, no lleve ningún tipo de registros, en caso de inspección será la propia Administración Tributaria quien hará una liquidación de oficio. En cuanto a los tipos impositivos, nos encontramos tres tipos. El índice general, que será del 21% actualmente, y luego uno reducido al 10% y un súper reducido al 4%, donde la propia normativa de IVA nos establece en sus artículos 90 y 91 cuáles son el listado de aquellos artículos que irán al 10% o al 4%. Cualquier artículo que no esté comprendida en uno de estos dos tipos iría al 21%, a no ser que estuviera o no sujeto o exento. Si nos centramos única y exclusivamente en las importaciones, vimos en el hecho imponible que configuran el hecho imponible la entrega de prestación de bienes y servicios a nivel nacional, las importaciones y las adquisiciones intracomunitarias. Vamos a centrarnos en las importaciones, ¿de acuerdo? De manera que delimitamos el hecho imponible en las importaciones en el momento en que se produce la adquisición fuera de un país de la comunidad económica. Es decir, cuando nosotros adquirimos o compramos un bien
a un país fuera de la comunidad económica, ahí estaremos hablando de importaciones. Las exenciones en estas importaciones equivalen a cualquier producto nacional, de manera que lo que se intenta es, si un producto nacional está exento de IVA, cuando importamos ese mismo producto nacional, se procurará que también esté exento de IVA. Aquí nos ponen algunos ejemplos de cosas que importamos que están exentas de IVA. Son cosas que importamos de escaso de valor, de un determinado régimen de viajeros, de importaciones de bienes personales, etcétera, etcétera. A destacar de toda esta lista el punto 5, que nos habla de exenciones de importaciones de bienes por traslado de la sede de actividad. Es decir, si nosotros estamos operando en Estados Unidos, decidimos cerrar la actividad y trasladar todos estos bienes a territorio nacional, todo este traslado estaría exento de IVA en las importaciones. Ahora bien, se debería cumplir unos mínimos, es decir, que durante los 12 meses antes del traslado hubiera habido actividad en Estados Unidos y que no hubieran pasado más de 12 meses desde que yo finalicé la actividad en Estados Unidos. Si se cumplen estos requisitos, las operaciones estarían exentas de impuestos, ¿de acuerdo? Encontraremos exenciones de importaciones de determinados productos, de determinados bienes, de determinadas relaciones internacionales o bien importaciones con bienes de carácter promocional. De manera que nos sirvan esto un poco a título de ejemplo de aquellas principales exenciones que podemos encontrarnos en las importaciones. El devengo se producirá en la importación en el momento en que se adquieren los derechos de esta importación, ¿de acuerdo con qué? Con la legislación aduanera, ¿de acuerdo? Y serán sujeto pasivo en las importaciones, lo hemos dicho antes, cualquiera que tenga la condición, aunque no sea ni empresario o profesional, de manera que un particular que esté importando se convierte de facto en sujeto pasivo del impuesto. La base imponible en las importaciones, es decir, esa valoración del hecho imponible, se calculará por la suma de el valor del bien que estoy importando más todos los impuestos, derechos y gravámenes que se deben fuera del territorio de aplicación del impuesto, obviamente con excepción del IVA, y más todos los gastos accesorios y complementarios que se puedan dar en esta operación. De manera que la suma de todos estos costes será la base imponible en las importaciones. La delimitación del hecho imponible en cuanto a las adquisiciones intracomunitarias. Es decir, vamos a ver ahora, hemos visto las importaciones, vamos a ver ahora las adquisiciones intracomunitarias. El hecho imponible se produce cuando adquirimos bienes a un país de la Comunidad Económica Europea. De manera que cuando nosotros compramos algún producto a alguno de los 27 países que conforman la Comunidad Económica Europea, aquí estaremos hablando de adquisición intracomunitaria. Y en el momento que efectuamos esta adquisición, aquí nace el hecho imponible. En cuanto a las operaciones sujetas, no sujetas y exentas, sirve lo mismo que hemos dicho para las importaciones. Es decir, se trata de asimilar que las operaciones que a nivel nacional están sujetas o no sujetas o exentas, se intenta buscar un mismo equilibrio para que todas aquellas operaciones que se lleven a cabo con países de la comunidad tengan el mismo tratamiento. ¿Dónde radicará la diferencia? La diferencia radicará básicamente en esos tres conceptos. Vamos a verlos. Por un lado, el lugar de realización del hecho imponible. Normalmente el hecho imponible se produce en el momento de una entrega, el que vende. Aquí es a la inversa. El lugar de realización del hecho imponible, en lugar de ser en el país origen donde se efectúa la venta, será en el lugar de llegada de la expedición. De manera que si yo estoy adquiriendo un bien en Francia, en lugar de la realización del hecho imponible se produzca en Francia cuando él vende, en este caso, como estoy adquiriendo de forma intracomunitaria, el lugar de realización será en el momento de llegada, es decir, aquí España, donde yo recibo el producto. ¿De acuerdo? ¿Cuándo deberá la adquisición intracomunitaria? Cuando yo tenga en mi poder la disposición de ese producto. De manera que en ese momento, cuando yo reciba el producto, en este momento ya nace el devengo
de la adquisición, el devengo del impuesto. ¿Y quién será el sujeto pasivo en las adquisiciones intracomunitarias? Normalmente el sujeto pasivo es el que vende, repercute el IVA y ese IVA lo ingresa en Hacienda. Pero no olvidemos que la empresa francesa está haciendo entrega intracomunitaria, con lo cual está exenta de IVA. Yo recibiré una factura sin IVA porque es una operación dentro de la comunidad. Yo estoy adquiriendo un bien dentro de la comunidad y aquí se produce inversión del sujeto pasivo, de manera que el destinatario del bien, en este caso yo, lugar de llegada, cuando yo tengo el bien a mi disposición, yo seré el sujeto pasivo en las adquisiciones intracomunitarias. ¿Y esto cómo se contabiliza? ¿Cómo se tiene en cuenta y cómo se reporta a Hacienda? Se hace de la siguiente manera, ¿de acuerdo? Nosotros, a la hora de liquidar esta operación en la contabilidad, como es una factura que no lleva IVA porque está exenta, porque el proveedor francés lo ha enviado vía entrega intracomunitaria, exento de IVA, yo recibo una factura del proveedor francés que no lleva IVA. Pero mi obligación a la hora de contabilizarlo va a ser, por un lado, generaré un IVA intracomunitario soportado, calculando el 21% de la base imponible, y al mismo tiempo generaré un IVA intracomunitario repercutido por el mismo importe. De manera que a efectos de mi empresa será neutral, porque tendrá un IVA repercutido y un IVA soportado por el mismo importe, de manera que no me afectará a la liquidación final. Ahora bien, tengo que contabilizarlo de esta manera a efectos estadísticos para que Hacienda tenga conocimiento de cuál es el volumen de las operaciones intracomunitarias que llevamos a cabo. ¿De acuerdo? Importante, requisito imprescindible para poder proceder de esta manera, y es que el empresario o profesional disponga de un NIF de IVA comunitario. Para ello se tiene que solicitar a Hacienda Pública lo que denominamos su inclusión en el ROI, que es un registro de operaciones intracomunitarias. Esto lo que supone es incorporarse a un censo que llaman BIES, que de alguna manera es una base de datos a nivel europeo de todas aquellas empresas que están inscritas en el ROI. De manera que cuando cualquier proveedor a nivel comunitario tenga que emitir una factura a una empresa fuera de su país, lo primero que tiene que hacer es acudir al BIES. Si tú estás dado de alta en el BIES, recibirás una factura exenta de IVA y procedemos de esta manera. Si por el contrario el proveedor no viera que nosotros estamos acogidos en el BIES, lo que se haría es emitirnos la factura con un IVA soportado del país de origen que tendríamos que pagar. ¿De acuerdo? Y ya en general, es decir, volvemos a entrar ya a nivel de IVA general, hemos dejado de un lado las importaciones, dejamos de un lado las adquisiciones intracomunitarias y a nivel general ya nos vamos a centrar ahora en las deducciones y devoluciones. Vamos a empezar primero con las deducciones. Dice que en el IVA, al realizar el procedimiento de diferencia entre cuotas repercutidas y cuotas soportadas, ese diferencial nos podemos encontrar que nos puede salir un IVA a ingresar, a devolver o a compensar, depende del trimestre en el cual estemos ubicados. De esta forma, lo que se consigue es que dicho impuesto lo asuma ¿quién? El consumidor final. ¿Por qué? Porque en definitiva es el verdadero destinatario del mismo. En cuanto hablamos de cuotas tributarias deducibles, es decir, cuál es aquel IVA soportado que la empresa podrá deducirse sin ningún tipo de problema. Y nos dice, como norma general, nos podremos deducir todas aquellas cuotas soportadas en la adquisición de bienes o en la prestación de servicios de aquellas cosas que tengan a ver con la actividad económica. De manera que cuando yo pago una factura, si esa factura tiene que ver con la actividad económica que llevo a cabo, este IVA soportado será fiscalmente deducible. Las operaciones de autoconsumo interno de bienes, es decir, aquel autoconsumo que se queda en la propia empresa, el IVA será deducible. El autoconsumo externo, es decir, aquellos bienes que salen de la empresa para uso particular, aquel IVA no será deducible. Asimismo, en las operaciones en las que el empresario o profesional actúe como inversión de sujeto pasivo, como hemos visto antes en las operaciones de ejecución de obra, en las adquisiciones entre comunitarios, etcétera, etcétera, todo este soportado será deducible.
Y finalmente, en las adquisiciones intracomunitarias, tal como decíamos, o bien en las importaciones que tengan que ver con la actividad que estoy llevando a cabo. Si nos planteamos qué requisitos a considerar en donde el IVA no será deducible, fijaros que son cosas de sentido común, es decir, no será deducible aquel IVA soportado donde las facturas no se hayan vengado con arreglo a derecho, es decir, que no esté según que nos indica la ley. Cuando hay una cuantía superior a la corresponda porque se ha falsificado la factura, ¿de acuerdo? Cuando se adquieren bienes que no son para la actividad económica, sino que son para uso personal. Yo me compro un ordenador a título particular, pero lo pongo para deducirme el IVA. Este IVA soportado no sería fiscalmente deducible. A tener en cuenta, tampoco será deducible los que no figuren en la contabilidad o los registros oficiales. De manera que lo que no existe en contabilidad no existe para nada. ¿De acuerdo? O bien los bienes y derechos que no se integren en el patrimonio empresarial o profesional. Tampoco el IVA soportado que se devengue fruto de estos bienes que no están en el patrimonio de la empresa tampoco sería fiscalmente deducible. Finalmente, vamos a ver las devoluciones. Cuando hablamos de devoluciones, significa que cuando hemos hecho la diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado, nos ha salido una cantidad a favor nuestro. Entonces, lo que podremos hacer es lo siguiente. Esa cantidad la podremos compensar en trimestres sucesivos, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que el plazo máximo para realizar la compensación es de 4 años contados desde la fecha de presentación de la declaración del periodo en que se produjo el exceso. De manera que, pasados estos 4 años, todos los derechos de compensar este IVA soportado a favor mío los iría perdiendo. ¿De acuerdo? Nos podemos encontrar que esa cantidad a favor nuestro podemos pedir su devolución. Acordaros de la norma que en circunstancias normales la devolución de los saldos existentes no se puede deducir hasta 31 de diciembre a través de la declaración de liquidación del último trimestre. Porque acordaros que tenemos primero, segundo y tercer trimestre, tengo la obligación en circunstancias normales de ir compensando y no será hasta el cuarto trimestre que pueda optar a pedir esa devolución, a no ser que esté dado data en el régimen especial de devolución mensual, coloquialmente se llama REDEME. De manera que el REDEME es un régimen voluntario que requiere la inscripción y permanencia en el registro de devolución mensual del IVA. Son empresas que hacen declaraciones mensuales porque debido a su actividad constantemente sus declaraciones les salen a devolver. En lugar de tener que esperar un año para pedir esa devolución, nos inscribimos en este régimen especial y podemos pedir la devolución de forma mensual. De esta manera no descapitalizamos a la empresa y recuperamos este IVA soportado con